Hermanos, Dios les bendiga. Les presentamos a continuación nuestra exposición sobre el profeta Daniel y sobre el profeta Habacuc. Nuestro equipo está conformado por Ángela Hernández, mi persona, nuestra hermana Heidi Quintero, nuestro hermano Eliezer Nieves, nuestra hermana Ana de Cáceres y nuestra hermana Leticia Rodríguez. Daniel es uno de los profetas mayores. Recibe la clasificación de profeta mayor debido a la extensión y a la profundidad de su profecía. Es decir, no se refiere a que haya sido más ungido que los otros profetas. La palabra Daniel proviene del hebreo y es interpretado como Dios es mi juez, o también justicia de Dios. Y según la enciclopedia judía, es interpretado como Dios es el defensor de mi derecho. Ahora bien, Daniel es un personaje de la Biblia que es considerado el autor y protagonista principal del libro que lleva su nombre. Se presenta en primer lugar como una autobiografía seguida de algunas visiones proféticas de carácter apocalíptico. De hecho, el libro de Daniel es también conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Su ministerio comienza en la época en que es llevado cautivo a Babilonia, aproximadamente en el año 605 a.C., cuando Daniel todavía era un adolescente. Su ministerio se desarrolló aproximadamente durante 70 años, abarcando la totalidad del cautiverio babilónico y extendiéndose hasta los primeros años del Imperio Medo-Persa, aproximadamente hasta el 536 a.C. Su ministerio se llevó en la ciudad, principalmente en la ciudad de Babilonia, aunque también ministró en menor medida en otras ciudades del Imperio Medo-Persa. La audiencia de Daniel se refiere a las ocasiones en las que él comparece ante los reyes de Babilonia para interpretarles sus sueños o para darles un mensaje de parte de Dios. Entre las audiencias más destacadas de Daniel tenemos ante el rey Nabucodonosor, el sueño de la gran estatua. En el capítulo 2, Daniel es llamado por el rey Nabucodonosor para interpretar su sueño, que lo había perturbado. El rey había soñado con una gran estatua de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y barro cocido, que fue destruida por una piedra. Daniel no solo interpreta el sueño revelando los futuros imperios mundiales que se sucederían, sino que también le revela al rey el contenido del sueño mismo, algo que ningún sabio de Babilonia pudo hacer. Como resultado, Daniel es exaltado y puesto a cargo de la provincia de Babilonia. El sueño del gran árbol. En el capítulo 4, Nabucodonosor tiene otro sueño inquietante, esta vez sobre un árbol majestuoso que es cortado. Daniel interpreta que el sueño es una advertencia para el rey de que será humillado y se le quitará su reino por un tiempo, hasta que reconociera la soberanía de Dios. La profecía se cumple y al final Nabucodonosor reconoce el poder de Dios. Ante el rey Belsasar, la escritura en la pared en el capítulo 5. Durante un banquete el rey Belsasar usa los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber. De repente una mano aparece y escribe una misteriosa inscripción en la pared. Los sabios del rey no pueden interpretarlo. Daniel es llamado y sin dudarlo interpreta las palabras. Estas audiencias demuestran la fidelidad de Daniel a su Dios, su sabiduría divina y la soberanía de Dios sobre los reinos terrenales. A través de ella, Daniel se convierte en un instrumento para mostrar la gloria y el poder de Dios a los gobernantes de Babilonia. Mensaje principal. Su mensaje principal se centra en la soberanía de Dios sobre todas las naciones y la importancia de la fidelidad de Dios aún en medio de la adversidad. A pesar de que su pueblo Israel se encuentra exiliado y bajo el dominio de potencias extranjeras, Daniel demuestra a través de sus visiones y la interpretación de los sueños de los reyes que es el Dios de Israel quien controla el ascenso y la caída de los reinos terrenales.
El libro enfatiza los siguientes puntos: soberanía de Dios, esperanza mesiánica, juicio divino y fidelidad en la advertencia. Gesto simbólico: la negativa de comer alimentos impuros, la interpretación de sueños proféticos, la liberación milagrosa de Daniel en el foso de los leones. A diferencia de los gestos físicos, las revelaciones de Daniel son visuales. Dios le muestra imágenes poderosas y complejas que representan eventos futuros, imperios mundiales y la soberanía divina. Interpretación de sueños ajenos: cuando Daniel interpreta los sueños de reyes como Nabucodonosor, él no está haciendo gestos, sino descifrando el significado simbólico que Dios ha puesto en el sueño del monarca. Por ejemplo, la estatua de metales preciosos representa la sucesión de imperios. Aún así, podemos identificar ciertas acciones o situaciones de Daniel que, si bien no son gestos simbólicos, en el sentido literal tienen un profundo significado simbólico y un mensaje profético. Ejemplos: oración diaria en dirección a Jerusalén. Daniel mantuvo la costumbre de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas en su habitación en dirección a Jerusalén, a pesar del edicto que lo prohibía bajo la pena de muerte. Negativa a comer los manjares del rey. Daniel y sus amigos se negaron a contaminarse con la comida y el vino del rey. En cambio, pidieron ser alimentados solo con vegetales y agua. El foso de los leones. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones por su fe, Dios envió un ángel para cerrar las bocas de las fieras, protegiéndolo de cualquier daño. Profecías cumplidas. La sucesión de imperios mundiales: babilónico, medo-persa, griego y romano, y eventos específicos como la conquista de Ciro y Alejandro Magno. El libro de Daniel contiene una serie de profecías que, según la tradición judeocristiana, se han cumplido a lo largo de la historia. Entre ellas tenemos la estatua de Nabucodonosor, las 4 bestias, el carnero y el macho cabrio, las 70 semanas. El Señor les bendiga, hermanos. Saludos. Por acá les habla su servidor Eliezer Nieves y continuamos con la exposición de los profetas mayores y profetas menores. En este caso continuamos con Daniel y vamos a hablar en lo que son las profecías futuras. Las profecías futuras se centran en el establecimiento del reino de Dios, la venida del Mesías, la tribulación y eventos del fin de los tiempos. Importante tener en cuenta que Daniel es como esa luz, esa guía que nos sigue diciendo que sigue, y nosotros vemos estas profecías y nos damos cuenta del cumplimiento, y tiene un significado escatológico muy importante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver en este caso. Eso sigue siendo relevante. Imagínense también que está la parte de las 70 semanas de Daniel y vemos todo su estudio completo. Ahí nos damos cuenta que su relevancia actual sigue siendo importante en la actualidad, ya que su mensaje de esperanza y fidelidad sigue siendo vigente aún en medio de situaciones adversas. Además, por su visión de futuro, donde Dios establece su reino, lo hace muy importante y relevante para la actualidad. Tomemos en cuenta también que el libro de Daniel tiene y guarda estrecha relación con el libro de Apocalipsis. Incluso el Señor, cuando hablaba del fin de los tiempos en Mateo 24, también hacía mención a muchas cosas que se ven en el libro de Daniel. Ahora, sin salirnos del tema, pero continuando hablando de los profetas, vamos a hablar lo que es el profeta Habacuc. Es un profeta menor. Cuando nosotros decimos que es un profeta menor, no quiere decir que el profeta tenga menos importancia, sino es por el contenido de su profecía que se le llama profeta menor o profeta mayor. Mas no es porque sea menos importante, porque la profecía sea menor o mayor, el profeta es importante. Ahora, Habacuc significa abrazar o luchar. Algunos eruditos también dicen que significa jardín. Entonces aquí tenemos una idea
de un panorama completo de lo que puede significar este nombre. A mí me hace pensar que abrazar o luchar puede ser, o sea, algún tipo de lucha que es como cuando la gente está abrazado peleando uno con otro, no sé, el taekwondo creo que se dice eso. Pero sí es importante entonces tomar en cuenta el significado de una profecía, el significado del nombre de un profeta y la relevancia que tiene. ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros más claridad del mensaje que dio dicho profeta. Gracias. Su época fue durante un tiempo de gran agitación de Judá, probablemente entre los años 610 y el 605 a.C., cuando el imperio babilónico estaba en Jerusalén y en toda Judá. Este periodo se caracteriza por la injusticia social, la corrupción y la innovación del pueblo. El ministerio de Habacuc tuvo lugar en Judá, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Este contexto geográfico es significativo porque es donde se concentraban las tensiones entre el gobierno de Judá y la creciente amenaza babilónica. Audiencia: fue principalmente el pueblo de Judá, específicamente quienes vivían en Jerusalén y sus alrededores durante el reinado de Joacim, justo antes del exilio babilónico. Su mensaje principal se centra en un llamado a la fe activa y perseverante en la soberanía y justicia de Dios, incluso en medio de la confusión, el sufrimiento y la injusticia del mundo. Es decir, que es una conversación entre profeta y Dios, en la que Habacuc plantea sus quejas sobre la injusticia y la opresión que observaba. Dios responde afirmando que aunque la maldad parece prosperar por un tiempo, Él tiene un plan y eventualmente juzgará a las naciones, incluyendo a Babilonia. Una de las citas más conocidas y que más me gusta es: el justo por su fe vivirá, que es en Habacuc 2:4. El libro enfatiza la importancia de la fe en Dios, incluso en los tiempos de la dificultad y la certeza de la justicia divina. Los gestos simbólicos. A pesar de que no se tienen gestos simbólicos específicos en el libro mismo puede ser considerado y concebirse como un diálogo simbólico con Dios y una oración. Cuando se menciona en el capítulo 2, versículo 1, que se constituirá como atalaya para esperar la respuesta de Dios, es un simbolismo de vigilancia y espera. En el capítulo 3, del 17 al 19, es una actitud simbólica de fe frente y ante las circunstancias adversas. Profecías cumplidas. El ascenso de Babilonia, en el capítulo 1, 5 al 11. Dios levanta a los caldeos babilonios, que es un pueblo cruel, pecador, para castigar a Judá, lo cual se cumple con la invasión y deportación a Babilonia. Otra profecía cumplida es el castigo de Babilonia, lo cual se cumple con la invasión y derrota por parte de los medos y los persas hacia el imperio babilónico. Las profecías futuras, también llamadas escatológicas, existe una visión sumamente importante en el capítulo 2:3, donde hace mención del juicio final que va más allá de la caída de Babilonia. En la frase "el justo por la fe vivirá", se explica la justificación por la fe y se convierte en una profecía sobre la naturaleza de la salvación en Cristo Jesús. La relevancia para nuestros tiempos. Es relevante porque hay una lucha constante entre el mal y la injusticia. Con el mal y la injusticia, nos enseña a cómo llevar nuestras quejas, dudas, angustias por la injusticia y nuestros sufrimientos directamente delante de Dios. También hay una primicia de la fe.
El mensaje central, que es el justo por la fe vivirá, es un pilar fundamental de la fe cristiana. Nos ratifica que la confianza en Dios es imprescindible aun cuando no entendemos nuestras circunstancias ni tengamos claro el propósito de nuestro sufrimiento. La soberanía y el control de Dios sobre su creación, y aunque permite que sucedan cosas injustas, al final su voluntad y su propósito serán mejores que los nuestros. La esperanza en medio de la crisis, manifestada claramente en el capítulo 3 del 17 al 19, donde dice que ahí hay un cántico y un poderoso testimonio de la fe y el gozo que prevalecerán a pesar de los peores escenarios, y es un mensaje de esperanza que resuena ante cualquier dificultad o adversidad. Con respecto a la existencia en la actualidad de profetas, podemos decir que existe una marcada tendencia a afirmar que en la actualidad hay profetas a quienes Dios está revelando mensajes para la humanidad. Pero resulta que ya Dios, a través de las escrituras de la Biblia, nos ha dado todos los mensajes que quería transmitirnos. Desde el inicio del Génesis, en Génesis 3:15, Dios comenzó a revelarnos su plan perfecto de redención, el cual ya se ha cumplido en su primera fase, que fue la primera venida de Jesucristo a este mundo. La mayor manifestación del cumplimiento de sus planes fue la primera venida de Jesucristo, que habitó, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y allí está. Y todos los profetas de su época apuntaron a Jesucristo como el Mesías prometido, mas revelaron que habrían un juicio definitivo cuando Él llegara al mundo por segunda vez. En espera de esa llegada, nuestro trabajo deberá ser llevar el mensaje de salvación a todo aquel que no conoce a Jesucristo, y así Él vendrá con poder y gloria para dar cumplimiento a su promesa de vida eterna en los lugares celestiales con Él.